A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola, bienvenidos todos a esta nueva temporada de Libre Expresión, el primer programa de la nueva temporada de Libre Expresión por Telesucesos. Hace pocos días, en el programa de la periodista de televisión venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, se revelaron los correos electrónicos que muestran la intervención del anterior gobierno sobre el sistema de justicia y sobre aproximadamente 17 juicios. Es un paquete de 144 correos agrupados en 119 páginas. Pero las evidencias de que el anterior gobierno, presidido por Rafael Correa, intervenía en la justicia, ya venía desde hace mucho tiempo. De hecho, nuestro invitado de esta tarde lo había revelado en un informe que había presentado a varias instituciones académicas. Nuestro invitado es Luis Pázara, abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue además profesor entre 1967 y 1978. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin. En 1977 fundó el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad, el CEDIS, del que fue director e investigador durante 10 años. Actualmente Luis es fellow en el DPLF, en esta institución, esta ONG con sede en Washington, D.C. Pero Luis nos atiende desde París, desde Francia. Gracias, Luis, por atendernos. Bienvenido a Libre Expresión. ¿Cuál es tu impresión inicial acerca de esta revelación de correos que viene a confirmar lo que tú ya habías revelado en un informe académico hace 2 años, si no estoy mal, Luis? 3. 3, perfecto. 3. Bienvenido, Luis. ¿Cuál es tu impresión? Gracias, César, por estar con ustedes. Mi impresión es que está ocurriendo, afortunadamente para Ecuador y los ecuatorianos, está ocurriendo algo similar con aquello que ocurrió en el Perú durante, al final del gobierno de Fujimori, cuando aparecieron estos videos en los cuales se veía una serie de personajes recibiendo dinero del asesor principal de Fujimori, Montesinos, ¿no? Esto que estamos viendo en los correos no es nuevo, en realidad lo sabíamos. Lo habíamos visto varios de las personas que nos asomamos a esta temática, documentamos el caso, hicimos entrevistas y seguimos algunos casos en detalle. Sabíamos que esto ocurría, pero claro, no estaba el testimonio de los protagonistas, por así decirlo, los que manipulaban el sistema. Y ahora sí está. Ahora sí están las instrucciones, los intereses o la manera en que Correa se interesaba sobre ciertos casos, lo que decía Alexis Mera, la cuenta que le rendía ya a Correa, en fin, toda esta intimidad del asunto, gracias a esto que sabemos, y que finalmente lo que se escribe en Internet en algún momento se conoce, ahora lo sabemos. Entonces, claro, es un sentimiento de tener lo que los abogados llaman la prueba plena. Una prueba que además, Luis, no ha sido negada por los protagonistas. De hecho, el presidente Correa ha confirmado la validez de estos correos, la veracidad de estos correos, ha dicho en todo caso que han sido robados a la presidencia de la República, pero no niega la validez de estos correos. Y así señala algo que quisiera que tú me digas si es así. Él dice que él cumplía con sus funciones de presidente al intervenir en estos juicios.
¿Eso es así? ¿Un presidente de la República interviene en juicios en otros países? Bueno, hay una famosa frase pronunciada por Correa, que no puedo citar textualmente, pero que estoy seguro que todos recuerdan en Ecuador, que es esta, que ser jefe del Estado es ser presidente de todos los poderes y no solamente del Poder Ejecutivo. Esta frase, que me parece que recogió Osvaldo Hurtado en un libro importante sobre el periodo de Correa, revela esto mismo que está ahora diciendo Correa. Es decir, él consideraba que estaba a cargo de todo el Estado. Y él nunca tomó en serio la división de poderes. Él supongo que no podía entenderlo, no podía aceptar, más bien, porque Correa es un hombre inteligente, o sea que entenderlo lo entendería, pero no podía aceptar que él tenía un campo de acción circunscrito, correspondiente al Poder Ejecutivo, y que el Poder Judicial, o la función judicial, como se llama en Ecuador, tenía una responsabilidad distinta que incluía la posibilidad de decirle no al presidente de la República o a la Asamblea Legislativa. Me parece que esto nunca lo aceptó. Y entonces, claro, estos correos muestran la manera en que él se preocupaba y se interesaba en estos casos que no estaban bajo su competencia. Pero no es la primera vez, es decir, esto tampoco es nuevo. Las sabatinas mostraban periódicamente que el presidente Correa pretendía decir cómo tenían que resolverse los casos judiciales y que cuando no se resolvían según su criterio, pedía que al Consejo, por supuesto en manos del doctor Yalc, que lo sancionara. Esto lo hemos oído todos. Sí, porque si algo debemos reconocerle a Rafael Correa es que siempre decía las cosas tal como las planteaba, como actuaba después. Y bueno, ciegos son los que no quieren ver. Pero Luis, estos correos también revelan la sumisión justamente de estas otras autoridades del Estado frente a este presidente omnipotente, ¿no? De este presidente que se consideraba el jefe de todos los poderes del Estado. La sumisión, por ejemplo, del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. ¿Cuál es tu criterio frente a esta sumisión que presentan estas autoridades? Yo creo que hay dos figuras o dos situaciones distintas. Creo que hay quienes con cierta inteligencia, cierta capacidad y cierta ilustración, que es el caso del doctor Yalc, entran a un juego político para compartir el poder, ¿no? Yo creo que, y en este sentido, la responsabilidad de Gustavo Yalc es muy grande. Vamos a ver hasta dónde se establece esa responsabilidad, pero yo creo que es muy grande porque él creo que no solamente se sometió, como tú dices, creo que es algo más que eso. Él es responsable de haber diseñado, montado una estructura para controlar las decisiones judiciales. Y creo que eso no fue obra de Correa. O sea, Correa tenía la intención, pero Yalc fue quien armó el sistema para hacer esa intención posible. Después hay el caso de los sumisos, efectivamente, ¿no? Y ahí hay una serie de personajes que mejor es no recordar con nombres. Si es del caso, la política ecuatoriana y los jueces ecuatorianos deberían establecerlo. La gente es que sí, efectivamente, con un papel menudo, quizá con el temor de que si perdían el puesto que tenían, o que si pierden el puesto que tienen, porque muchos de ellos todavía están en esos cargos, pues no tendrían otro. Y entonces, esta era su máxima oportunidad. Cuando se publicó el informe al que tú has hecho referencia al comienzo, hace 3 años, hubo una serie de documentos, de manifestaciones oficiales. Yo recuerdo la del presidente de la Corte Nacional, que no recuerdo quién era en ese momento, y recuerdo también la del doctor Pazmiño, de la Defensoría Pública, que se apresuraron a desmentir, a negar lo que no podían desmentir. Entonces, en esos casos sí yo veo más bien sumisión. En el primero de los casos, que es el del doctor Yalc o el del doctor Alexis Mera, por supuesto, al que no podemos dejar de tener presente, quien daba instrucciones formales por escrito a los jueces respecto a cómo debían decidir, y esto está documentado, creo que hay más bien una intención de compartir el poder.
Uh-huh. Y en este escenario también aparece la ministra de Justicia, Joana Pesantes, y el esposo de la ministra, que era también quien daba instrucciones a los jueces. Es decir, Luis, se configura una red de funcionarios públicos que estaban operando para torcer la justicia. ¿Esto es un delito? ¿Podría configurarse como un delito? Yo lo he pensado, te confieso, César, pero creo que los abogados ecuatorianos deberían responder esta pregunta. Efectivamente, yo creo que genéricamente hablando, es decir, insisto, genéricamente hablando, estaríamos ante delitos contra la administración de justicia. La tipificación específica que corresponda a estos hechos debe establecerse en Ecuador de acuerdo al Código Penal vigente, que es relativamente reciente, para ver cuál figura es aplicable, pero digamos mi olfato tiende a señalar que efectivamente hay la posibilidad de que haya un delito en estos casos, ¿no? Es en todo caso una interferencia manifiesta con las decisiones judiciales. Tenemos casos en los cuales ellos han dicho a los jueces cómo había que resolver. Segundo, tenemos casos en los cuales ante determinadas decisiones judiciales las han impugnado públicamente y luego a través del Consejo han echado del cargo a los jueces que tomaron estas decisiones. Si eso no es interferir con la administración de justicia, no sé qué es. Y hay un tercer elemento en todo esto, Luis, que nos revela los correos. El tema de la designación de los jueces. Ahí también vemos que había una directa interferencia del Ejecutivo y que se descalificaba candidatos por razones ideológicas y por su cercanía o no con el partido de gobierno. Efectivamente, mira, esto no fue materia en mi investigación. Te digo, yo no entré en ese terreno porque no podía hacerse todo. En realidad lo que vimos fue la independencia de los jueces que estaban en el ejercicio del cargo. Pero sí, durante las entrevistas, hubo varios entrevistados que se refirieron a este tema de las calificaciones. Recuerdo incluso que un entrevistado me dijo que en las hojas de calificación habían colores para identificar la simpatía o la antipatía, la cercanía o la distancia con el partido de gobierno, y que el color verde era el color que marcaba a los adictos, a los cercanos, a los complacientes, en fin, como quieras llamarlos, respecto a Alianza País. Esto yo lo he escuchado. Y por supuesto es muy grave, no solo porque claro, desnuda lo que eran los verdaderos objetivos de la reforma de la justicia, de esta metida de mano en la justicia que proclamó también tan abierta y claramente el presidente Correa, sino que nos plantea un problema, o les plantea a los ecuatorianos un problema muy serio respecto al futuro. Claro. Es decir, ¿qué jueces tiene hoy Ecuador si es que hubieran sido nombrados de esa manera? Claro, porque ahora estos correos nos dan la evidencia física de que efectivamente existían esos colores para marcar la cercanía o no de los gobiernos. Está físicamente registrado en esos correos, Luis. Y además nos plantea, como tú dices, un problema de futuro, tanto en la idoneidad de los jueces que tenemos actualmente, como en los mismos procesos que han sido juzgados por esos jueces y que podrían ser impugnados por las personas que han sido perjudicadas, ¿no? Incluso ante cortes internacionales. ¿Tú crees que hay un escenario para eso? Bueno, en materia en aquello que es impugnable, estoy pensando básicamente en el sistema interamericano de derechos humanos, creo que efectivamente hay recursos posibles. Cuestionar todas las decisiones que han tomado los jueces durante estos años es excesivo y traería un desbarajuste gigantesco en el país que creo que ningún país puede enfrentar. Pero claro, hay casos serios, hay casos de destituciones que tendrían que ser revisadas, hay casos de indemnizaciones que se ha obligado a pagar, porque el presidente Correa, cuando él personalmente, como ustedes saben bien, trababa una acción judicial, solicitaba indemnizaciones millonarias, que en algunos casos, que por supuesto le eran concedidas,
por jueces complacientes, y que en algunos casos él asumía un papel generoso y luego perdonaba la suma, y en otros no. Entonces, en fin, estas cosas sí son revisables, evidentemente, ¿no? Yo creo que son y tienen que serlo. Luis, cito una conclusión de tu informe: existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que está de por medio el interés gubernamental. ¿Nos recuerdas cuáles son los casos que examinaste y que te llamaron más la atención y que te permitieron concluir tener esta conclusión? Yo tomé 12 casos. En el informe estos casos están detallados y estudiado cada uno de ellos, pero lo que no soy capaz de repetir los 12. Claro, no. Por eso te digo cuáles son los que tú recuerdas con mayor claridad. Yo quisiera citarte más bien la diversidad de situaciones. Es que fue una cosa que me llamó mucho la atención. Es decir, tú tenías casos claramente políticos, en los cuales, digamos, actores políticos, pásame por favor, aquí tengo el listado de los casos. En actores políticos eran atacados, ¿no? Eran silenciados o eran sancionados. Tenemos el caso de Clever Jiménez, por ejemplo, para mencionarte un caso concreto. El caso de los diarios, El Universo, La Hora, que fueron sancionados también por publicar cosas que el gobierno no quería que se publicaran. Tú dirías, ahí hay casos claramente políticos, ¿no? Hay casos políticos menos ostensibles. El caso de los muchachos de Lulancoto, por ejemplo, sí. a mí me sorprendió porque ni siquiera se sabía, ni siquiera se pudo probar para qué se reunían, qué estaban haciendo. A lo mejor era un grupo de amigos, en realidad no se probó nada, y sin embargo lo sentenciaron a una pena dura, ¿no? Pero luego tienes otro renglón, que es el caso de lo que podríamos llamar la protesta social. Hay varios casos de bloqueo de carreteras, de indígenas que se oponían a una determinada medida gubernamental y tomaban alguna medida de fuerza, y entonces de inmediato eran calificados como terrorismo o sabotaje a los servicios públicos, abusando evidentemente de los márgenes de la ley. Y luego hay un caso que a mí me parece extraordinario en esta línea, ¿cómo decirte?, de todo lo que se podía abarcar con un sistema como el que se montó, presidido por el doctor Yarg, ¿no? Que fue el caso de los muchachos del colegio técnico, que salieron a la calle a protestar porque les habían cambiado el nombre del colegio. Y esto también resultó un delito, y también motivó que el presidente Correa saliera a impugnar a quienes no consideraban, desde el aparato de la justicia, un fiscal y luego los jueces, que no consideraban que esto fuera un delito. Bueno, también allí es decir, todo está... Quiero subrayar la diversidad de casos para mostrar cómo cuando se monta un sistema de este tipo, un sistema absolutamente autoritario, pues se puede aplicar a todo aquel que convenga aplicárselo, según la arbitrariedad, la voluntad, el apetito, la ambición o el mal humor del presidente de la República, ¿no? Y voy a añadir un punto más todavía. Tú has citado una frase en la que efectivamente yo subrayo que este sistema pudo abarcar y probablemente abarcó todos aquellos casos, incluso casos tributarios, por ejemplo. Hay 2 jueces de la Corte Nacional que fueron destituidos por decidir un asunto tributario en contra de lo que sostenía las rentas internas. Pero cuando tú montas un sistema así, y confieso que estoy haciendo una analogía que no me parece forzada con el caso de Fujimori, cuando se monta un sistema de control sobre las decisiones judiciales, luego se puede usar en cualquier dirección. Es decir, también la corrupción puede ser un objetivo cuando el sistema ya está montado. Y Montesinos hizo eso. Montesinos controló el aparato judicial
al principio por razones políticas, según los intereses de Fujimori, pero luego empezó a vender los favores. Claro, si podía controlar a los jueces, ¿por qué no vender sus sentencias? Yo no sé si esto ocurrió en Ecuador o no, pero digo, cuando se tiene un sistema de esta naturaleza, se puede hacer cualquier cosa con él. Claro, porque es un sistema, este sistema de control sobre la justicia, propicia por un lado castigar a quienes se oponen al gobierno, pero también premiar o dejar en impunidad a quienes son favorecidos por el gobierno en funciones, Luis. Y esto también sí se vio durante el Perú de Fujimori, ¿no? Así es, así es. Luis, tú fuiste duramente cuestionado cuando se presentó el informe. Recuerdo varias expresiones muy duras en las sabatinas del presidente Correa, luego, como tú recuerdas, expresiones del mismo Gustavo Yalc o del presidente de la Corte. ¿Ahora te sientes reivindicado de alguna forma? Bueno, reivindicado no sé si es la palabra. No te puedo negar que da una cierta satisfacción el hecho de que uno hizo un trabajo pues a conciencia, bien hecho, moralmente recto, que esto se llenara de insultos, de acusaciones falsas, de mentiras, etcétera, y que ahora se pruebe que lo que se decía allí era verdad y estaba documentado, etcétera, me da una cierta satisfacción. Efectivamente me la da. Pero ha habido otras satisfacciones, ¿no? La primera fue que un presidente de la República se ocupara de mí públicamente. La verdad es que creo que no ha ocurrido nunca, ni siquiera en mi país me ocurrió, ¿no? Pero esto al principio me hizo gracia cuando se acusó de agente de la CIA, de pagado por Chevron. Todavía era tan absurdo, tan sin pies ni cabeza, tan traído de los pelos, que, en fin, me molestó un poco, pero no tanto. Ya cuando se usaron otras expresiones, pues ya me gustó menos, ¿no? Y en ese sentido, si bien no me sentí pues, personalmente demasiado afectado, sí reconozco que hoy día me da una cierta tranquilidad el saber que todo ecuatoriano que quiere enterarse, pues sepa que lo que yo hice fue una cosa seria, bien hecha y bien fundamentada, ¿no? Luis, para finalizar, en este escenario tan complejo que nos demuestran estos correos de intervención en la justicia del Poder Ejecutivo, no tiene una salida fácil, ya lo decías tú, plantea un problema muy serio para el futuro. En el Ecuador se está hablando de una consulta popular y una de las cuestiones que se pondrían sobre la mesa para consultar al pueblo es justamente el descabezar estos organismos de control, incluido el Consejo de la Judicatura. O también se está hablando de un juicio político en contra de Gustavo Yalc, del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál crees tú que es la salida? ¿Cuáles han sido los mecanismos que han utilizado otros países para avanzar en este proceso de transición hacia realmente una independencia del sistema judicial? No es fácil, César, esto, y te voy a tratar de mostrar los elementos que me llevan a pensar que no es fácil. Primero porque en muchos de los casos conocidos en América Latina, como tú sabes bien, en América Latina la independencia judicial es un bien escaso, es un bien preciado. Nuestros gobiernos, la mayoría de ellos, gobiernos militares, dictaduras, pues han hecho lo que han querido con el Poder Judicial por las mismas razones que hemos examinado en el caso ecuatoriano. La diferencia en el caso ecuatoriano es que se montó un sistema institucionalizado por un gobierno elegido, ¿no? Pero el problema de independencia judicial es un problema complicado porque en este caso, porque a diferencia de esos otros casos en los cuales las manifestaciones de la voluntad política eran más burdas, eran echar de la Corte Suprema pues a todos los jueces y entonces descabezarlo.
sancionar a tal o cual juez o publicar una lista negra y excluir a una serie de jueces, que fue el caso de Fujimori. Pero ¿cómo desmontas todo un sistema como es el caso ecuatoriano? No es sencillo. Hay cosas evidentes. El Consejo Nacional de la Judicatura, tiene que ser transformado, no solo en el sentido de que las personas que están ahí han sido parte de ese aparato de control de los jueces, un aparato político de control de los jueces, sino que quienes lleguen al Consejo de la Judicatura es un tema que hay que pensar de nuevo. No pueden ser personas que vengan como llegaron los actuales miembros del Consejo. Entonces ahí hay un primer tema. Un segundo tema, evidentemente, es la Corte. La Corte Nacional en este momento está en un proceso de renovación parcial al cual hay que prestar muchísima atención. Y los medios de comunicación tienen que hacerlo con mucho, es decir, vigilar y poner toda la atención que requiere el caso, porque ahora la gran preocupación del correísmo tiene que ser contar con la impunidad por lo que han hecho. Y eso, en parte, podría estar garantizado por una renovación parcial de la Corte que llene de gente cercanas a Correa y Alianza País los puestos 9, 7 o 9, no estoy seguro, que 9, ¿no es cierto? Sí, que están renovándose. Entonces, este es un tema que hay que mirar ahora mismo, antes de que haya que pensar de nuevo en recomponer la Corte. Hay que ver lo que se está haciendo ahí, hay que prestarle máxima atención a ese tema. Y luego viene el asunto al que nos referimos hace un rato, que es el de qué jueces tiene Ecuador hoy. Primero, reclutados bajo ese sistema de los colores de simpatía con el gobierno, y segundo, jueces que han aceptado mantenerse en la función bajo esa regla de juego, en la que, como se demostró en muchos casos, si tú expresabas una opinión discrepante, te echaban, diciéndote que esto, que lo otro, que el error inexcusable. El error inexcusable o cualquier otro argumento, te echaban. Los que se quedaron aceptaron esa regla de juego. Los que recibieron un oficio como el que envió Alex Mera a los jueces, ¿qué hicieron? ¿Aplicaron lo que Mera decía, lo que Mera disponía? Es decir, todo eso habría que analizarlo, habría que examinar. Es una tarea muy compleja en la cual obviamente uno no puede decir hay que echarlos a todos y traer jueces nuevos. Eso es una simplificación absurda y que llevaría a consecuencias complicadas, graves, ¿no? Entonces no hay que pensar en esos términos, pero sí hay que pensar en una depuración, una limpieza y un establecimiento de responsabilidades. Es decir, no puede volver a ocurrir esto más, ni en Ecuador ni en ningún sitio, ¿no? Entonces hay que establecer responsabilidades y sancionar a quien haya que sancionar. Esto me parece inevitable. Perfecto, muchas gracias Luis. Luis Pázara, desde París, desde Francia. Te agradecemos muchísimo este contacto con Libre Expresión a través de Telesucesos. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.